Gracias por estar con nosotros acá en Clínica de Campeones. Bienvenidos a nuestro sector, Los Especialistas. Hoy para hablar de una temática sin duda alguna importante, los campos de juego, nuestras canchas de fútbol, las canchas de pasto natural que tenemos en el país. Y hoy tenemos la presencia del ingeniero Juan Méndez. Él es gerente de Agrint, Agricultura Intensiva. Y esta es la empresa que se dedica al mantenimiento de todos los campos deportivos, de todas las canchas que tienen pasto natural, no solamente en la sede de gobierno, sino en todo el país donde requieren sus servicios. Ingeniero Méndez, un gusto de tenerlo acá en el programa para hablar de la importancia de los campos deportivos, de las canchas de fútbol de pasto natural. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, es una satisfacción estar en su programa para hablar de lo que tanto nos apasiona y principalmente de los problemas que tenemos en el mantenimiento de nuestras canchas. Gracias, ingeniero. Ingeniero, muchísimas gracias por estar aquí en Clínica de Campeones. Yo le quiero preguntar, porque tengo esta duda, ¿qué diferencia habrá entre el pasto que se usa en los jardines de las casas y en los de las canchas de fútbol? ¿Será el mismo? Empecemos con esta pregunta, ingeniero. Bueno, la diferencia está en el tipo de preparación. La semilla puede ser la misma porque se la puede conseguir. Todo mundo quiere en su casa un césped que sea resistente para que los niños jueguen, pero la diferencia está en la preparación. Comenzaré diciendo que ningún suelo es bueno para una cancha de fútbol. Puede ser excelente para un jardín, excelente para un cultivo de papa, de lo que sea que produzca muy bien, no sirve para una cancha de fútbol. Se tiene que preparar lo que llamamos los agrónomos un sustrato, el suelo con una mezcla proporcional de arena, materia orgánica, el mismo suelo natural. Exacto. De manera que por el intenso pisoteo que es sometido a la cancha, ese suelo no se vaya compactando tanto hasta el punto que no permita que el agua circule. En un jardín esa exigencia prácticamente no existe. Ahora, ingeniero, permítame, vamos a ir viendo algunos detalles, desglosando algunas consultas puntuales. Tenemos una serie de dudas, sobre todo para la gente que nos observa en nuestro programa, sobre todo en las canchas de pasto natural y los diferentes deportes. A ver, esta consulta, ¿cuáles son las características del pasto deportivo? Es decir, el césped hecho para la práctica deportiva. ¿Cuáles son esas características? Tenemos pisos ecológicos muy diferenciados en nuestro país. No es como en Argentina que se tiene un parámetro para un tipo de cancha y puede aplicárselo casi a todo su territorio. ¿Y esto por la temperatura, por el clima? Exactamente. Hay tanta diferencia en nuestros pisos ecológicos que también los tipos de césped para cada piso son distintos. Por ejemplo, en Santa Cruz no crece el césped que tenemos acá, porque no soporta la temperatura y se va marchitando y va muriendo. O sea, no da ese pasto acá. Da bajo ciertas condiciones, pero yo no lo aconsejaría para una cancha que va a tener un uso. Y va a tener alto tráfico. Así es. En Santa Cruz el césped que generalmente existe en muchas de las canchas se llama bermuda. Es como el césped que tenemos acá en todos los jardines en La Paz. Acá se llama este césped ticuyo. El tipo de vegetación que tiene, es decir, la forma de multiplicarse, es que usted pone una semilla, sale una planta y comienza a extenderse lateralmente. Lo mismo pasa con la bermuda. O pone semilla o un pedazo de planta y los tepes y comienza a extenderse. En cambio, el césped que tenemos acá en La Paz, pone una semilla, sale una planta, si se murió, no hay más. Entonces es completamente distinta la forma de sobrevivencia que tienen. Entonces sí sería más difícil mantener un césped aquí en La Paz.
Así es. Claro que sí. Aparte de que tenemos unos cambios de temperatura espectaculares, principalmente en La Paz, que llueve el rato que quiere, hace frío, sale el sol. Que quema también. En invierno tenemos temperaturas muy altas a mediodía y en la noche estamos sobre 5 grados bajo cero. Quizás bajo cero, sí. Así es. Le llega la helada a la... Entonces se tiene que escoger muy bien el tipo de semilla que se va a utilizar. Ahora, bueno, teniendo la literatura sobre los diferentes campos deportivos, sobre las canchas de fútbol en el mundo, pero hablemos de Latinoamérica y desde su experiencia. Es decir, que para preparar un campo deportivo, por ejemplo, en La Paz, tendrían que mezclarse varios tipos de semilla. Así es. Normalmente nosotros utilizamos una mezcla de 3 especies de césped. ¿3 especies? 3 especies. Una es el ryegrass, que es muy difundido. Sí. Ryegrass inglés. Tiene ese nombre es delgadito, porque... ¿no? Sí, es verde, muy intenso. También utilizamos la Poa pratensis, y la Festuca rubra. ¿Que son semillas originarias nuestras acá de...? No, lamentablemente acá no producimos semilla de césped. Hay que hacerlas traer. ¿De dónde? Sí. Para el estadio las trajeron de Holanda. ¡Wow! El estadio Hernando Siles entonces tiene esos 3 tipos de pasto traídos desde Holanda. Desde Holanda. ¡Wow! ¿Por qué de Holanda? Porque los inviernos en Europa son monumentales. Estamos hablando de temperaturas de 20 grados bajo cero y esas especies de césped soportan muy bien esas temperaturas. Es por eso que van a ver que en el Hernando Siles en invierno ya no se pone el césped amarillo como hace unos años atrás. Seguro, sigue verde, claro. sigue verde. Seguramente muchas personas se preguntan, dice, por ejemplo, en casa para mantener nuestro jardincito hay que regarle para que no se vuelva amarillo en época invernal, pero no solamente es eso. No solamente es. Aparte de que casi todos los jardines tienen la otra especie de la que hablábamos, que se llama kikuyo. Es anecdótico. El kikuyo vino de Sudáfrica. Sí. Entró a través de Brasil y se extendió por Bolivia, por Perú, por Chile. Hay en todo lado, prácticamente pareciera una maleza. Es un excelente césped. Para jardín no hay problema porque si se arruina hay que fertilizarlo, regarlo y cubre todos los huecos. Pero no aguantaría un alto tráfico deportivo, por ejemplo. El principal problema es el invierno. Claro. Hasta 0 grados se puede mantener ese césped verde. 2 grados bajo cero y se pone amarillo y no hay forma de que recupere. Entra en lo que le llamamos entra en latencia. Es decir, ya por la temperatura ya no puede producir su alimento, no puede absorber los nutrientes del suelo y por lo tanto va decayendo. Y la única forma de mantenerlo más o menos verde es alimentándolo artificialmente. Ya. Con es otro costo adicional. Es otro costo adicional. Ingeniero, ahora, según su experiencia, ¿cuánto tiempo se demora para realizar una cancha de fútbol que cuente con todas las especificaciones técnicas de una cancha para la FIFA? Bueno, normalmente si uno tiene todos los recursos, principalmente económicos, hablamos de que lo más rápido que se podría hacer una cancha es preparar el sustrato en 2 meses y sembrar con una semilla buena, seleccionada, y a partir de ese momento, en las condiciones de La Paz, se necesitan 3 meses para que el césped esté con el vigor suficiente como para soportar el pisoteo. ¿Y en un clima cálido como Santa Cruz? En un clima cálido, más o menos se recorta a la mitad. ¿Mes y medio? Sí. ¡Wow! Porque crece más rápido. Germina más rápido, estamos hablando de que aquí la semilla germina más o menos entre 7 y 10 días. En Santa Cruz a los 3, 4 días ya está germinando.
Es el clima, la humedad, ayudan muchísimo. Pero hablemos, por ejemplo, de nuestro principal campo deportivo en La Paz y del país, ¿no? El más representativo, el Estadio Hernando Siles y el campo de juego. Usted nos decía que tiene 3 tipos de semillas que llegan de Holanda. Pero acá, en nuestro país, ¿hay diferentes tipos de semilla o definitivamente no, ingeniero? No, en nuestro país no tenemos semilla. Nos llega de Argentina, que no la recomendamos mucho. Llega también de Estados Unidos. No llega una mezcla hecha como nos ha llegado de Holanda. Ajá. Esto tiene sus ventajas. ¿Tiene sus ventajas? Que no venga la mezcla hecha. Nosotros podemos hacer nuestra propia mezcla de acuerdo a nuestra experiencia y a la altitud en la que se está trabajando. Nos ha dado tal vez mejores resultados la mezcla que se hace con semillas de Estados Unidos. Uh-huh. La de Holanda es muy buena, pero una de sus... en una especie vienen también variedades. Por ejemplo, en el ryegrass, en la misma mezcla viene ryegrass de una variedad que soporta mejor el frío y otra variedad que es más verde. Pero se imaginan lo complicado que seguramente es mantener un campo de juego, un campo de juego donde se juega fútbol profesional. Y muchas veces vienen las críticas sin conocer realmente cuáles son las condiciones. Usted acaba de mencionar un factor muy importante, ingeniero, y es el tema económico. Es decir, se hacen muchos esfuerzos para mantener los campos deportivos en óptimas condiciones. Por ejemplo, el escenario de Hernando Siles, donde se juegan partidos de eliminatoria, es el principal escenario donde nuestra selección hace sus presentaciones. Entonces, vienen también los veedores de otros países para ver en qué condiciones está nuestro campo. Pero el factor económico es fundamental para un buen mantenimiento de un campo. Así es, tenemos muchos problemas presupuestarios, no solamente en el Hernando Siles, que el CDD hace los esfuerzos para darnos el soporte necesario, pero hablemos de los campos de juego de los otros departamentos. Yo he tenido oportunidad de estar en varios de ellos y ver los problemas que hay. No se les da lo necesario para fertilizar, no tienen el equipo necesario, por ejemplo, un buen tractor para poder cortar el césped, como son las exigencias actuales, con 2 centímetros de altura de hoja. Un corte muy uniforme. Tiene que ser precisos. Se está cortando en muchas de nuestras canchas en Bolivia con las cortadoras pequeñas que son de jardín. Obviamente son las que son con motor a gasolina, pero no son las adecuadas. Han debido notar que, a excepción de Santa Cruz y de La Paz, ninguna de las otras canchas hace las fajas dicromáticas que ahora ya están en el reglamento de la FIFA, porque estas fajas no son solamente decorativas, sino que ayudan al juez de línea a ubicarse para marcar el juego adelantado. Las fajas coinciden con el área grande, el área chica, el punto penal, y le es más fácil al juez de línea cobrar esas infracciones. Vaya. Qué interesante todo esto de las canchas y el pasto y las normativas. Pero, ingeniero, los baches que se forman y las piscinas que se forman por la lluvia pueden ser solucionados. ¿Y cuál sería la recomendación de expertos para solucionar el tipo de cancha y cuánto tiempo lleva esto? ¿Qué pasa cuando llueve? El agua tiende a acumularse en la superficie de la cancha. Tiene que atravesar todo el sustrato y llegar recién al sistema de drenaje, si lo pusieron. Si lo pusieron, atravesar por lo menos 20 centímetros de suelo, toda la tierra pisoteado, compactado, es muy difícil. Claro. Entonces ahí entra el mantenimiento que se tiene que hacer a las canchas, y para eso no tenemos el equipo necesario, ni siquiera en el Hernando Siles.
O sea, equipo técnico, profesional y además y todos sistema los, de desagüe, el sistema, ¿no? Maquinarias. maquinaria, equipo técnico. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que aflojar la compactación del suelo y eso, hacerlo con picota y manualmente No. nos demoraría un mes. Claro. Y ese tiempo no lo tenemos. Hay máquinas que hacen el trabajo prácticamente en unas 4 horas. Ya. Es una especie de manos que golpean el suelo y le Ablandan. sacan porciones de suelo y quedan miles de huequitos en la cancha. Que permiten Claro, el por ahí drenaje. se va el agua, ¿no? Sobre eso se coloca una capa de arena para que entren a esos huecos y no se tapen. Entonces el agua tiene más facilidad de desplazarse de la superficie hasta el sistema de drenaje. Ahora, obviamente, además, puede ser el mejor campo de juego, el mejor drenaje, el más moderno, pero si no se le hace el mantenimiento, no va a funcionar. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Enseguida retornamos con otro sector.